Roberto Enríquez, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, seguro que me dejaba algo porque eres un tío polifacético que hace muy versátil, trabaja mucho. Hemos estado echando un vistazo a tu trayectoria y efectivamente teatro, cine, televisión. Me da la sensación de que te gusta alternar y ahora mismo estás con teatro, que llegarás a Vitoria en breve, con algún otro proyecto, aparte, ¿lo alternas con cine, televisión? Pues mira, en estos momentos lo que estaba buscando con el teatro era recalar aquí en un puerto un poco más tranquilo y poder disfrutar de los tiempos del teatro, de hacer una gira y en eso estoy, ¿no? Y bueno, pues si sale algún proyecto puntual en televisión tendría que ser algo puntual, no de atarme largo tiempo, por lo menos de momento, ¿no? Ya has estado atado 2 temporadas enteras a Hispania, sí. Queda esa tercera temporada que va a ser muy breve, creo que en 3 capítulos ya tu papel se termina, y ahí es cuando trasladan toda la historia a Imperium, ¿no? La otra serie que se desarrolla en Roma. Exacto, sí. En estos 3, aunque son 3 capítulos, son 3 capítulos bastante especiales que se cuidó muchísimo toda la producción, el guión, siempre se cuida, ¿no? Pero especialmente porque, bueno, era el final, ¿no? Y entonces, sí, es el final del personaje con un pequeño tesoro que creo que guarda, ¿no? Porque todo, como decíais antes, bueno, pues estaba escrito y Viriato muere. Lo que pasa es que la historia la cuentan, la historia la hace quien la cuenta, y en este caso la contaron los historiadores romanos. Y aquí se da un giro a esa historia, y a lo mejor la historia no es tal cual la contaron, sino que guarda algún otro matiz importante, ¿no? Y yo creo que va a ser interesante. Dices que son 3 capítulos muy cuidados. Yo hablaba con mi amigo Ramón Campos, productor de la serie, que decía que estaba muy orgulloso de estos 3 últimos capítulos y tenía muchas ganas de ver cómo funcionaban. Sí, nosotros también, o sea, vamos, quiero decir, todo el equipo fue algo. Esta serie ha sido siempre un reto, ¿no? Porque hacer este tipo de acción, primero no sé, es un reto desde la producción, alguien que tenga los arrojos de enfrentarse a un proyecto así, y siempre es difícil, pero en estos 3 capítulos había mayor reto porque había más acción, porque era el final y todo estaba condensado en una emoción especial, y para el equipo, bueno, yo creo que fue algo catártico. Estas cosas que a veces ocurren en esta profesión, que la ficción se mezcla con la realidad y todo cobra un valor especial, ¿no? Fue, la verdad, un momento muy bonito. No he visto nada todavía, pero también estoy ansioso por ver los capítulos y por ver cómo reacciona el público. Roberto, ¿y cómo maneja un actor su mente para cambiar rápidamente de registro, pasar de una historia como la de Hispania, una historia de romanos, de acción, de aventura, a meterse en la piel de un personaje de otra historia contemporánea, una historia que aborda los tiempos de las prisas que hay hoy en día, de las responsabilidades, como es la de Málaga, la de esta obra de teatro, en donde bueno, la premisa aparentemente es bien sencilla, pero luego hay mucha complicación detrás. Es la historia de una madre y un padre que están separados, que tienen una hija, que al padre le toca quedarse con la hija un fin de semana, pero no puede porque tiene un congreso muy importante, y resulta que la madre tampoco puede. Entonces tienen que confiarle la hija a un vecino. Exacto. Sí, pues ahí, enganchando con lo que me preguntabas, yo creo que es un placer para un actor poder cambiar. O sea, creo que es la esencia de un actor, poder cambiar la careta y jugar otros roles, ¿no? Entonces, si tienes el privilegio de poder hacerlo, pues es una maravilla. Y en este caso, como tú decías, es un cambio de rol radical, ¿no? Por todo, ¿no? Por ser teatro y no un medio audiovisual, por lo que cuenta el autor, que es un autor mayúsculo. Sinceramente, estamos completamente la compañía enamorados del autor, sin conocerlo personalmente, quiero decir, porque es que lo que escribe es una pasada dramáticamente, ¿no? Es un tipo que habla de historias de personas del siglo XXI con toda la riqueza que eso entraña. No habla de maniqueísmos, ni quiénes son buenos ni quiénes son malos, sino que retrata a personas, te identificas fácilmente, aunque no sean exactamente tus circunstancias, ¿no? Porque habla de seres que hablan de una cosa y luego se contradicen, como hacemos casi todos o todos, que tienen sus obsesiones, que viven un poco desamparados emocionalmente, que no saben cómo conciliar lo que sienten con lo que están viviendo. En fin, y todo eso es un cacao estupendo, hablando también de cosas muy concretas, de la ruptura de la pareja actual,
en fin, y es un autor impresionante, nos hace parecer incluso inteligentes con esos diálogos que tiene tan divertidos y tan ácidos, ¿no? Porque es un poco un crochet ahí en el estómago que te pega al final, pero al principio incluso hasta disfrutas de esa pareja que se está haciendo trizas, lanzándose la hija para un lado y para otro, ¿no? Como si la hija importara. La verdad es que tiene una pinta, pero hay, bueno, si siempre ha habido diferencia en el trabajar en teatro y trabajar en televisión, ahora hay una aún más clara que no se había dado todavía. Tú eres uno de los protas de una serie. También creo que, fíjate, le pasa algo parecido a lo de Hispania, ¿no? Hablo de 14 de abril, La República, que recuperas tu personaje de la señora, pero solamente durante los primeros capítulos, porque luego ya desaparece. Esa serie ahora mismo está en cuarentena. No sé, la situación de televisión española está complicada. Es una serie que ya está rodada, pero que no se estrena. ¿Qué piensa un actor de todo esto? Pues la verdad es que es un galimatías en el cual me resulta difícil ver un poco con claridad, ¿no? Pero lo que sí que veo es el panorama, y eso no hace falta, no es una opinión, sino creo que es un hecho. O sea, series como La República, que está rodada y están en el cajón, series como Isabel mi reina, que también está rodada, y por estos problemas, de hecho creo que todavía no hay un director general en televisión. No hay. Esperando a que llegue la Semana Santa y a ver si... Bueno, hay varias. Gran Reserva del mismo productor que Hispania también está en la misma situación. Exacto, Gran Reserva le pasa lo mismo. Entonces, es una situación... Quiero decir, la crisis es la crisis y está claro, pero bueno, pues tiene que haber unos mínimos, porque nosotros trabajamos en la ficción, trabajamos en un género que sirve un poco para la evasión y otro poco para remover, hacer preguntas, en el mejor de los casos, y para divertir y para entretener y para alimentar un poco las almas. Eso también es necesario. Entonces no se puede cerrar el grifo a todo y que esto sea un caos total como una república bananera. Y de repente estamos viviendo un poco esa situación que hay como una especie de hecatombe ahí, ¿no?, con la ficción. Entonces yo espero o confío en que pronto se nombre un director general y empiece a imperar un poco la cordura, y que todas esas cosas que están ahí pues tengan salida, no solo por lo que está hecho y por el público, que se merece un respeto, sino también por todos los empresarios, quiero decir, los productores que han invertido su dinero, que tienen ahí sus decorados, que tienen... o sea, que han invertido todo ese dinero y tienen que mantener esa producción sin saber a dónde va a parar, ¿no? Entonces es una situación complicada, como todo en el país, pero bueno, que yo espero que se encuentre esa puerta de salida, porque si no, pues no sé, sería bastante patético. Estamos apañados. Sí. Empezaste muy joven, ¿no, Enrique, haciendo teatro, Shakespeare? Sí, la verdad es que me considero bastante afortunado, porque recién llegadico del pueblo, o sea, vine de Valladolid de terminar la Escuela de Arte Dramático y tuve la posibilidad de entrar en el Centro Dramático Nacional, ahí a las órdenes de José Carlos Plaza, hacer un Hamlet con José Luis Gómez, con Berta Riaza, con Ana Belén, bueno, yo que sé, un elenco increíble. Y ahí empecé haciendo Fortinbras, un personaje que salía al final, y empecé haciendo este Shakespeare, aprendiendo muchísimo, y ahí estuve 5 años, o sea que, no sé, la verdad tuve muchísima suerte y empecé muy joven, sí, realmente. Retrocediendo en el tiempo, una de tus, si no la primera, una de tus primeras apariciones en televisión, Roberto, fue en una serie que se emitió en esta casa, en ETV, que era Colegio Mayor, una comedia. Sí. Me consta que la ETV se ha emitido, porque cada vez que cada año cuando me llegaba el recuento este de AISG, ¿no? ¿Sí? Pues entonces de repente siempre aparecía Colegio Mayor en la ETV y digo, pero no es posible, o sea, que no es que es una serie que la miro con cariño así a través del tiempo, pero decía, me parece un castigo demasiado perverso para los pobres vascos ahí todos los años dándole con Colegio Mayor, porque estuvo por lo menos más de 5 años, la repusieron. Es nuestro verano azul particular. ¿Cómo fue esa incursión? Tú que venías del teatro, de aprender mucho, como bien decías, de pronto descubrir el mundo de la televisión con prisas, con un método diferente a la hora de trabajar. ¿Qué es lo primero que te llamó la atención, lo que más te chocó? Pues sí, la verdad es que fue una cosa, además yo llevaba 5 años en el Centro Dramático Nacional haciendo pues estos Shakespeare, Valle Inclán, Esquilo,
yo que sé, a grandísimos autores, y de repente pues pasas a hacer, lo primero que hice fue Colegio Mayor, ¿no? Entonces, primero hay alguna cosa que sublimas completamente, y es todo lo que sea negativo lo sublimas porque estás haciendo algo. Yo siempre, aparte, o sea, soy un actor y me gustan todas las disciplinas de mi profesión, pero soñaba con hacer cine, con hacer televisión, con hacer imagen, ¿no? Y entonces pues era la primera oportunidad que tenía, entonces para mí todo era bastante mágico. Y además estaba ahí Rafa Monleón, que era el director, que bueno, después de hacer 4 pruebas de casting al final acabé entrando ahí, y entonces pues no sé, era un tipo bastante carismático, o lo es, espero, y fue muy divertido, pero desde luego sí que era una cosa completamente diferente, ¿no? Las prisas, todo era como mucho más grande, muy desconocido, pues yo qué sé, de repente se movían otro tipo de cosas. En el teatro me parecía todo como mucho más serio, se ensayaba, se hacía trabajo con el autor, no sé qué, y ahí en la televisión pues bueno, pues no era esa la vaina, ¿no? Era otra cosa como mucho más inmediata, funcionaban muchas más cosas que no era solo el ser actor, no sé, era un mundo que hasta que yo conseguí entender un poco cuál era la clave, pues la verdad me sentí bastante perdido. Y volviendo a tu trabajo de Viriato en Hispania, cuando a ti te llaman, contactan contigo para decirte, oye, mira, que te proponemos esta serie, una serie de romanos, hecha en España, en el tiempo actual, yo creo que, no sé, porque me da la sensación de que fue un poco pionera en ese aspecto. Absolutamente. Pero la primera sensación pudo ser de incredulidad, es decir, ¿pero cómo van a hacer una serie de romanos en España? Pues bueno, de incredulidad, ¿no? Porque me pareció una idea tan genial que cuando me la dijeron dije, ¿cómo no se le había ocurrido a alguien antes, no? No, sobre todo lo que sentí fue una grandísima alegría y un privilegio. Yo venía de hacer, pues me engancho con lo que hablábamos al principio, ¿no? Ser actor es cambiarse la careta, y de repente yo venía de hacer El Marqués, un personaje con muchísimos recovecos, perverso, contradictorio, pasional, no sé qué y tal, y de repente pues esta era la oportunidad de interpretar a Viriato, ¿no? Pues como un héroe legendario y una historia épica que como es Hispania, ¿no? No sé, y me parecía todo maravilloso. Entonces pues la verdad es que me parecía una idea tan brillante que por supuesto que ahí me metí de cabeza, ¿no? ¿Y sabías montar a caballo y todo esto? Te digo porque el productor Ramón Campos nos decía, y nos reíamos mucho, que cuando presentan el proyecto de esta serie de Hispania, y Antena 3 lo acepta y dice, bueno, pues venga, a rodar, ya hay que materializar, ¿no? Lo escrito. Lo primero que todos se preguntaron a la productora es, uy, ¿cuánto vale un caballo? Tenemos que... Mi reino por un caballo. Entonces, ¿tú sabías montar a caballo y todo esto? Pues bueno, yo no. Realmente, en honor a la verdad, yo me subía en el caballo y el caballo tiraba, el caballo tiraba para adelante, para un lado o para otro, ya era una cuestión del caballo. Porque había montado a caballo pues en los Borgia, en La Señora, en La Princesa de Éboli, en unas cuantas cosas, pero realmente los caballos, además, que trabajan en cine, son unos caballos muy particulares, que saben muchísimo. Entonces, enseguida que tú te montas encima, dice, a este le llevo yo o me lleva él. Entonces, a mí el caballo me llevaba. Y entonces, pues cuando entramos en Hispania, obviamente, hicimos una preproducción maravillosa, donde estuvimos pues luchando a espada, luchando a cuerpo, con Ignacio Carreño, con nuestro maestro de armas y de lucha, y con todos los especialistas. Estuvimos montando a caballo por el campo, en picadero. ¿Y algún arañazo, alguna herida de guerra? ¿Alguna? ¿Cuánto tiempo nos queda? No, muchas. La verdad es que es un poco inevitable, ¿no? Quiero decir, si tú estás haciendo a Oscar Wilde, pues es difícil que tengas algún rasguño, porque a no ser que se te caiga el té caliente encima de las piernas. Pero si estás haciendo una serie de acción donde montas a caballo, hay contacto físico, y por más que estén medidas las coreografías, hay muchos factores que no se pueden prever. El cansancio, la repetición, el exceso de energía, la falta de control, yo que sé, hay tantas cosas que siempre ocurren. Sí, ha habido muchas hostias volando en cristiano. Y a propósito de tele, ayer lo más visto fue la Fórmula 1. ¿A ti qué te gusta ver? Yo que sé, pelis, series extranjeras, el telediario. Bueno, pues mira, yo es que soy un bicho raro, que no veo la tele, sino que escucho la
radio. Bien, bien. Eso está bien, claro. Radio Vitoria, concretamente. Sí. Pues mira, ahora hoy acabo de llegar de Bilbao, que hemos estado ahí haciendo Málaga en la BBK, así en un espacio maravilloso, le llaman Teatro de Proximidad, y lo es, porque tienes ahí el público al alcance de la mano. Y yo me llevo mi pequeña, soy como los abueletes, Juanjo Ballesta, que es un maldito joven que alardea de serlo, ya se le pasará. Sí. Pues cuando nos íbamos por ahí a hacer Hispania, a la Vera y tal, yo siempre me llevo una pequeña radio que sintonizo ahí diferentes cadenas locales o otras cadenas nacionales, pero siempre ando enganchado a la radio. Y la verdad es que me gusta mucho, porque la tele, cuando cometo el error de conectarla, hombre, sí que veo cosas en la televisión, porque me dedico a eso y hay cosas que sí que veo puntualmente, ¿no? Pero lo hago más que nada porque cuando conecto la televisión es como que me abduce y ahí me quedo enganchado un montón de tiempo y la verdad es que no, la radio me parece mucho más interesante. Bueno, pues... y te deja hacer otras cosas. Roberto, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, que podemos verle, repetimos, el día 24 de abril. Eso es, en el teatro. En el Teatro Principal, aquí en Vitoria, con esa obra, Málaga, en donde están Ana Wagner y... ¿Está bien el apellido? Estoy diciendo bien el apellido. Sí, bueno, el apellido en realidad es un apellido alemán que un alemán diría Wagener. Yo le digo Wagener, ella sí misma se dice Wagener, otros le dicen Wagener, en fin. Wagner, vale. Nos quedamos con Wagner para que cuando vengáis ya sepamos cómo se pronuncia, ¿vale? Y Crispulo Cabezas, que también es un joven maravilloso con un talento increíble. Y les recomiendo que la vean porque creo que este autor verdaderamente traspasa conciencias, o sea que... ahí nos encontramos si les apetece. Aquí nos veremos. Roberto, un abrazo grande. Muchas gracias. Agur. Agur, hasta luego.